Gracias por regresar al Brain and Life Podcast. Bueno, es posible que muchos de nosotros hemos tenido un pequeño procedimiento o cirugía como niños. Afortunadamente, la mayoría de las personas no tienen complicaciones. Nuestra invitada, Paula Caroso, tuvo una complicación postquirúrgica después de una amigdalectomía que les afectó su respiración y provocó un episodio de hipoxia en su cerebro y lesiones con efectos duraderos. Ella nos cuenta que cuando creció, sus padres y ella no sabían si iba a caminar o no. Su recuperación y desarrollo incluyó dificultades con hablar y años de rehabilitación y terapia. Su progreso fue mucho más allá de hablar y caminar, y en el futuro pudo graduar de universidad y se convirtió en modelo, embajadora y defensora para discapacitados de marcas deportivas y de ropa. Paula ha sido una inspiración. Estén atentos durante todo el episodio y nuestra conversación con el experto médico Dr. Andrés Jiménez Gómez, un neurológico pediátrico y experto en desarrollo infantil en el Hospital de Niños en Miami. Después de este episodio, asegúrese regresar y ver nuestra entrevista anterior con la chef Mariana Orozco para que pueda escuchar la experiencia de ella con el esclerosis múltiple o MS en sus siglos en inglés. También recientemente tuvimos un episodio con 3 familias con una rara epilepsia genética. Muchas gracias y espero que disfrutes este episodio. Bienvenidos al Brain and Life Podcast. Aquí estoy con Paula Caroso. Ella es una activista de la discapacidad y la neurodiversidad que trabaja para una mayor conciencia e inclusión de nuestra sociedad, ayudándonos a todos a adaptarnos a las ideas de patología y discapacidad para que podamos aceptar la variedad de perspectivas en nuestra comunidad. Ella comenzó este esfuerzo aumentando la conciencia en las redes sociales y la defensa de la comunidad con diferentes habilidades y trabajando con empresas y marcas de moda como Hoka para integrar la inclusión para todos. Gracias, Paula. Gracias por tenerme. Estoy muy emocionada de estar aquí hoy y tener esta conversación. Bueno, quería que nos describe un poco cómo recuerda su infancia en Venezuela antes de su lesión cerebral. Una infancia muy, muy feliz. Bueno, y a los 5 años, ahí se desarrolló una complicación de una cirugía. ¿Nos puede compartir con nosotros qué pasó? A los 5 años yo entré a que me sacaran las amígdalas y en esa cirugía tuve un daño cerebral a raíz de los niveles de oxígeno. Habían unos niveles de oxígenos en esa cirugía que me causaron un daño cerebral. La noche anterior de esa cirugía, yo me había tomado un anticoagulante para entrar a la cirugía. Llegando al hospital, me dan otro anticoagulante. Parece que allá habían unos niveles mixtos en la sangre que también me pudieron haber causado el parálisis cerebral. A raíz de esa cirugía, yo salí bien, yo salí normal, caminando, corriendo para mi casa, feliz para regresar a mi familia. Y fueron como 2 semanas después que empecé a decaer físicamente. Mis padres pensaron que era un flu o una gripe fuerte, pero pasando el tiempo se dieron cuenta que fue algo más neuromuscular, que era algo más del cerebro, porque perdí la coordinación de mi caminar, perdí la coordinación de mi cuerpo, o sea, de poder moverme adecuadamente. Y un día perdí la voz. Y ahí fue cuando mis padres decidieron inducirme al hospital para comenzar un tratamiento y averiguar qué fue lo que pasó. Inicialmente, ¿qué encontraron y qué tratamientos trataron de hacer para ojalá parar o mejorar qué le ocurrió? Inicialmente, después de varios scans del cerebro y varios MRIs, lo que se dieron cuenta fue que tenía el cerebro muy inflamado. La parte de la ganglia basal también estaba muerta, estaba completamente blanca en los scans. Entonces se dieron cuenta que obviamente era daño cerebral. En ese instante me inducen en un coma para tratar de parar de que el daño se fuera expandiendo, pero a la semana y media cuando me levantaron se dieron cuenta que el daño
vivió. Y estaba completamente cuadraplégica en el momento cuando me levantaron y me trataron de mover y todo eso. ¿Y ya a ese punto solo te afectó los movimientos, los músculos o qué otros problemas tuviste? O sea, yo me imagino que ya yo venía con problemas neuromusculares antes de que me admitieran. Pienso que lo que pasó fue que entre el coma y lo que ya estaba pasando fue como que un shock completo al sistema en donde ya el cuerpo y el cerebro no pudieron más con tanto pasando a la misma vez. ¿Y qué le dijeron los doctores a sus papás de qué ocurrió y qué esperaron para usted? Al principio eran muchas hipótesis que nunca llegaron a nada. También siento que el centro médico trató de esconder muchas cosas de lo que había pasado exactamente. Y entonces, en ese entonces, ya mis padres empezaron a tratar de buscar otras opciones, ya que el hospital no nos estaba dando muchas respuestas. Visitamos muchas clínicas por Venezuela, pero ningún doctor tampoco quería hacerse responsable de mi caso sabiendo lo que había pasado y sin saber con un diagnóstico concreto. Entonces mis padres decidieron, podían encontrar una cura y en el proceso de venir a Miami tuve una cita en el Nicholas Children's Hospital con un ortopédico y con un neurólogo y ahí fue cuando le dijeron a mis padres que tenía una discapacidad de por vida. Había tenido un daño cerebral que se podía relacionar a un parálisis cerebral, que ese es un caso que se ve mucho en los niños y que era una discapacidad de por vida. Y a ese punto, entonces, ¿qué decidieron sus papás? Decidimos ya quedarnos en Miami de por vida y vivir aquí. Y ahí empezaron muchas terapias, empezaron muchos tratamientos. También tratar de aprender a cómo convivir con una discapacidad. No es algo que se había hecho antes y de la nada tienes un hijo con una discapacidad. Puede ser algo muy difícil, entonces también hubieron muchos de esos momentos en donde era más que todo tratar de vivir. ¿Qué tipos de terapia piensas que fueran esenciales para usted llevarte a donde está hoy? Al principio fueron muchos tratamientos de colchoneta, muchos tratamientos, o sea, yo que los veo hoy en día era mucho pilates. Era como que entrar a esos músculos que uno no sabe que existen y tratarlos de reforzar de nuevo. Al principio tenía félulas que se llaman los AFOs en inglés, que son como que unos botines de plástico para tratar de estructurar la caminata. Yo caminaba en punta por el daño cerebral, tenía mucha espasticidad en las piernas y eso me hacía caminar en punta. Yo nunca tenía los pies planos en la tierra. Entonces tenía que ponerme félulas para tratar de poner los pies planos otra vez en la tierra para equilibrar las caderas. Mucho ejercicio de glúteos, mucho ejercicio de pierna porque lo que querían hacer era que caminara de nuevo. Mucho ejercicio de abdomen, de cadera, o sea, de todo lo que te hace mantenerte estable, parado, caminando. Y de a raíz de eso también varias cirugías cuando se dieron cuenta que la elasticidad de las piernas no me bajaban. Me hicieron varias cirugías en los tendones de los pies, en los aquiles, para bajar esos tendones otra vez a la tierra. Más adelante me hicieron una cirugía en la rodilla para que me ayudara a doblar esa rodilla de nuevo. Wow. Bueno, y ¿qué has cambiado para usted, como usted ve la diversidad de discapacidad en nuestra sociedad? Yo siento que mi trabajo es muy importante en la sociedad. Siento que ser un activista de discapacidad en mi ámbito se relaciona mucho a no solamente trabajar con marcas, pero tratar de trabajar con la comunidad como en sí. Tratar de ver cuáles son los problemas por los que ellos están pasando y proveerles con soluciones. A la misma vez también siento que es algo más de misión de vida, más que nada, o sea, algo que no tiene un intercambio monetario. Y para todos nosotros entenderlo un poco más, porque vivimos en una sociedad que no ves la discapacidad en la misma vez. ¿Hay algunos términos que deberemos saber y entender un poco más? Sí, yo siento que tenemos que entender los términos que se usan mucho, que es la persona con discapacidad y la persona discapacitada. En la comunidad hispana usan más persona con discapacidad porque están tratando de moldear que son humanos primero y que después de ser humano viene su discapacidad. En la comunidad
de los Estados Unidos se usa cualquiera de los dos, es más de preferencia personal, pero se usa persona discapacitada como se usa persona con discapacidad. Siento que es algo de una preferencia más que todo de identidad de esa persona, es algo que se le debe consultar a ver cómo esa persona prefiere ser nombrada. Pero sí siento que hay que respetar eso mucho. Antes se usaba mucho los términos enfermo, loco, retardado, y la verdad que siento que la comunidad se ha movido mucho de esos términos porque tienen muchas connotaciones negativas y hemos creado nuevos términos. Si algún día estás en duda, simplemente le puedes llamar a esa persona por su nombre. Y afuera de los Estados Unidos, aunque también en los Estados Unidos, pero hay otros cambios que necesitamos entre nuestro gobierno y acceso a diferentes sitios de la comunidad que deberemos tener para que todos podamos tener el mismo acceso. Yo veo y siento, y también siendo venezolana y naciendo allá, siento que hay muchos problemas de accesibilidad física, como también hay muchos problemas de accesibilidad de tecnología y de poder integrar a la comunidad adecuadamente. Yo cuando era joven y fui recién diagnosticada, ni el centro de terapia al que iba tenía una rampa. O sea, mis padres me tenían que cargar del carro hacia las escaleras hasta el centro, adentro del centro. Y siento que ya eso para mí crea como que un límite en donde estas personas no se sienten que ni pueden acceder a su centro médico. Eso también se veía traducido mucho en el sistema escolar. Muchas escuelas latinas no están equipadas para poder integrar a estudiantes con discapacidad, así sea por recursos económicos o por sistemas de tabú. Siento que también el COVID abrió muchas puertas a lo que son enfermedades crónicas, discapacidades que ahora van a estar con nosotros de por vida, y eso forzó que el mundo un poco se adaptara a la discapacidad. Ahora, hay otro término que he hablado mucho y describe qué significa para usted la interseccionalidad. Para mí la interseccionalidad es un sistema social que mezcla todo lo que te hace a ti una minoría. Ser el color de tu piel, ser tu discapacidad, ser que no sabes el lenguaje, ser que eres inmigrante, cualquier cosa que te baja tu habilidad de no ser considerada, o sea, ser considerada una minoría. Y en su trabajo y su activismo en la comunidad, ha trabajado con muchos programas para aumentar la conciencia de la inclusión. Vi que has hecho algunos trabajos con marcas de moda, pero ¿nos puede decir un poco más de eso? Sí, yo como activista de discapacidad soy creadora de contenido, soy modelo y también hablo con muchas empresas y universidades. Básicamente siento que es importante que tengas mucha diversidad como una activista de discapacidad, porque todo el mundo necesita un poco de tu trabajo y de tus conocimientos. Ya que estamos en la era más importante de la diversidad y la inclusión, siento que de cualquier manera que puedas inyectarle eso al mundo es muy importante. He trabajado con muchas marcas como influencer, como modelo, como activista, y siento que es lo que más me apasiona hasta hoy en día. Ahora, Paula, has llegado tanto a progresar tanto desde su herida, pero si podrías volver a hablar con la joven Paula mientras que estaba recuperando y haciendo rehabilitación, ¿qué le diría para soportarla? Yo le diría que todo va a estar bien. Creciendo yo siempre me hacía esa pregunta: ¿voy a estar bien? ¿Voy a ser exitosa? O sea, no me sentía que iba a estar bien, o sea, no me sentía que iba a estar feliz. Y siento que es importante decirle que sí estoy feliz y que sí estoy bien, y que muchas veces es el mundo que me hizo sentir que no era suficiente. Y a los padres de los jóvenes que están acostumbrados y viendo años de rehabilitación para mejorarse y acostumbrar a esta sociedad que estamos, ¿qué le dirían a ellos a soportarles para que están ahí para su hijo? Yo le diría que no crean tanta resistencia. Es muy importante que acepten la discapacidad desde el día del diagnóstico, desde el día que se enteran que su hijo tiene una discapacidad. Siento que es importante que
lleven la vida poco a poco, no se enfrasquen mucho porque tienen una discapacidad. Es simplemente un estilo de vida y hay que aprender a soportarlo y a vivir con él. Y también que siempre escuchen las soluciones y las oportunidades que tiene su hijo que quiere descubrir. Si quiere hacer algún tipo de terapia, si quiere hacer algún tipo de cirugía, llévenlo al centro, que trate esas terapias, llévenlo a que hable con el especialista de esa cirugía, porque su voz también vale. Tantas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Paula. Gracias. Queremos escuchar de ti. Pueden llamar a cualquier momento al submitir una pregunta al número 612-928-7206. Otra vez es 612-928-6206. Verdaderamente estamos emocionados de comenzar a recibir sus preguntas y sus comentarios. También pueden enviar un email o grabar un mensaje de audio y enviarlo a nuestro correo electrónico blpodcast@brainandlife.org. Muchas gracias y esperamos oír de ti. Chao. Hola, buenas y gracias por regresar al Brain and Life Podcast. Ahora esa historia del viaje de Paula es única. Ahora mismo vamos a continuar en nuestra discusión con Dr. Andrés Jiménez Gómez. Es neurólogo pediátrico, es experto en desarrollo infantil. Dr. Gómez practica en el Joe DiMaggio Children's Hospital cerca de Miami, Florida. Al inicio, cuando él conoce a los niños y sus familias, regularmente se pone a la altura de sus ojos para tratar de conectarse mejor con la perspectiva y comprender a ellos y sus necesidades mejor. Hoy esperamos que nos ayude a él a conectar a nosotros y comprender la experiencia y el viaje de la recuperación de Paula después de su lesión cerebral. También él es apasionado al apoyo y salud mundial, especialmente en América Latina, y se unirá con nosotros en el episodio especial en América Latina. Gracias, Andrés, por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Daniel. Bueno, la historia y el viaje de Paula es única para revisar aquí otra vez. Mientras que ella estaba en Venezuela con su familia a los 5 años, tuvo una complicación perioperativa y se resultó en lo que pensamos es una lesión cerebral hipóxica. Ahora, inicialmente, ella regresó a casa y durante los siguientes 1 o 2 semanas se hizo evidente que había algo mucho más mal ocurriendo y a lo mejor posiblemente una lesión al cerebro. ¿Nos puede ayudar y saber si este tipo de causa es normal y ocurre frecuentemente o cuál es diferente y único en la historia de Paula? La historia de Paula definitivamente es, digamos, la excepción a la norma en lo que tiene que ver con lo que llamamos parálisis cerebral y lesiones hipóxico-isquémicas. En el caso usual de lo que tenemos como presentación es un niño o niña que lo más frecuentemente suelen tener una falta de oxígeno en el periodo que llamamos perinatal, es decir, durante el embarazo, las últimas cuantas semanas del embarazo, durante el parto o recién se ha nacido, durante los primeros días después del parto. Y eso suele ser, digamos, la presentación más común que se ve dentro del mundo de la pediatría. En niños, digamos, fuera de ese periodo del recién nacido, lo que vemos frecuentemente es lo que llamamos una situación de asfixia, es decir, una falta de oxígeno llegando al cerebro. Y la situación de asfixia más común que vemos, lamentablemente, en niños, o una de las situaciones más comunes que vemos, lamentablemente, en niños en los primeros 4 años de vida, es por ahogamiento. Es decir, se ahogan con agua o en muchos casos también por asfixia, por algo que consuman y se les queda alojado en la vía aérea. Ahora, antes que seguimos con la historia de Paula, porque es tan importante este verano y lo que estamos pasando ahora en las piscinas o en las playas, ¿cómo podemos prevenir ahogamientos en nuestros niños y en nuestras comunidades? Mire, muchas veces los ahogamientos con agua no suelen suceder donde uno los espera. Es decir, uno espera que de pronto los niños en el agua de la piscina o de la alberca están muy en riesgo de ahogarse y uno está extra vigilante de pronto en ese ambiente. Y resulta que muchos de los casos que vemos lamentablemente es algo tan sencillo como la bañera o la tina. Los niños
están siendo bañados por su mamá o su papá y resulta que la mamá o el papá están ocupados con algo en la cocina o tienen que ponerle atención a otro de sus hermanitos o hermanitas o alguna cosa así, y ese es el justo momento donde descuidan la mirada, aún en la cantidad más bajita de agua o lo que fuera, de un pequeñito de 12, 18 meses, es decir, de un añito y medio, y resulta que ese es el justo momento donde el niño lamentablemente se sumerge, no controla su capacidad para salir del agua y se asfixia o se ahoga. Entonces es mucho sobre la prevención en ese punto de atención, de atender continuamente al niño y de estar pendiente de lo que uno está haciendo con su enfoque total en ese riesgo. Ya cuando hablamos de las piscinas o de las albercas o piletas, es mucho sobre cuánta atención le está uno poniendo nuevamente a los niños, ¿cierto? No hay suficiente tranquilidad con sencillamente decir, él sabe o ella sabe ya nadar, ¿para qué tenemos que ponerle más atención? Resulta que cuando estamos en una fiesta con muchos niños o con otros adultos, y eso tiene que haber una persona que esté cuidando de los niños, una persona que esté observando la piscina. Los ahogamientos no suele ser una persona que está salpicando y gritando y sacando la cabeza y chapuceando, sino cosas muy silenciosas, y tiene que haber alguien haciendo, digamos, un conteo de los niños y observando sin estar en las rondas sociales, ni consumiendo alcohol, ni nada así. Ahora, quería revisar porque hay unos diferentes términos que vamos a usar y que hemos usado en la entrevista con Paula. ¿Nos puede revisar para la audiencia cuál es la diferencia entre el parálisis cerebral y el lesión cerebral hipóxico? Es una diferencia en la que no son términos intercambiables, pero son términos que sí están muy conectados. Cuando hablamos de parálisis cerebral, estamos hablando de un cambio en la manera en la que un cerebrito en desarrollo, el cerebro de un niño en desarrollo, sufre una lesión, lo que llamamos estática o no progresiva, es decir, hay un cambio que se convierte, por así ponerlo, en una cicatriz. Y ese cambio lleva primordialmente a diferencias en la manera del movimiento, es decir, del funcionamiento de los músculos de los niños. Los músculos, tanto en cuando tratamos de hacer cosas como, por ejemplo, caminar o alcanzar cosas con nuestras manos, músculos en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra postura y nuestro balance, lo que llamamos el tono, es decir, yo poderme sentar y mantener mi espalda recta, yo poderme sentar y mantener mi cabeza en su lugar, así como lo que tiene que ver con la exactitud y la suavidad de los movimientos, es decir, yo alcanzo un vaso con agua, por ejemplo, y mi mano no se estrella contra el vaso, sino que lo agarra con mucha exactitud. Entonces, toda esa colección de cambios en lo que tiene que ver con la función de los músculos es lo que llamamos parálisis cerebral. Es un término que es un poquito anticuado y que no reconoce tanto que haya otros posibles cambios que puedan suceder, digamos, en cosas sensoriales como la capacidad de ver o la capacidad de escuchar adecuadamente, pero es el término, digamos, que hemos adoptado más globalmente para entender, digamos, un patrón de cambios en la manera de ser del cerebro. Ahora, esos cambios lo más frecuentemente que resultan es de una lesión hipóxico-isquémica o de una encefalopatía hipóxico-isquémica, es decir, una lesión en donde el cerebro deja de recibir suficiente oxígeno, de ahí viene el término hipóxico, una lesión donde el cerebro deja de recibir suficiente sangre, de ahí viene el término isquémico, y la lesión pues lleva, como se podría esperar, a que algunas de las células en el cerebro dejen de funcionar o mueran por completo, y lamentablemente esas células son irreemplazables. Entonces lo que sustituye en alguna medida esas células podría ser pensado como, digamos, una cicatriz dentro del cerebro, como cuando nos hacemos una cicatriz en la piel. Es una cicatriz donde las células no están igual que antes, y esa cicatriz no permite que el cerebro funcione de la manera en la que está proyectada. Es un daño temprano durante la vida, ¿cierto? Es un daño durante un tiempo en el que el cerebro está aún desarrollándose. Y ahora, entre nosotros, de médicos y neurólogos, se distinga un poco entre la edad. ¿Nos puede revisar la distinción basada en la edad del niño de la lesión cerebral, de parálisis cerebral? Claro, cuando hablamos de parálisis cerebral estamos hablando usualmente, como les decía, de una lesión o un daño en el cerebro que sucede durante un periodo crítico de desarrollo del cerebro. Ahora, el cerebrito de los niños y de los adolescentes y eso continúa desarrollando funciones, habilidades, adquiriendo nuevas habilidades durante el curso de su vida, pero nosotros cuando hablamos, digamos, de ese desarrollo cerebral estamos hablando más específicamente de la estructura del cerebro, que es lo que logramos ver, digamos, con fotografías, por así ponerlo, como puede ser una resonancia, un MRI.
el cerebrito de los niños, claro, cuando están aún en el vientre de la madre, como durante el embarazo, está desarrollándose permanentemente, está creciendo en su manera de estructurarse, las células del cerebro están moviéndose de un sitio para otro para formar las diferentes estructuras del cerebro, y esas estructuras eventualmente al momento del nacimiento siguen estando inmaduras y durante un periodo de tiempo están madurando. ¿Por qué? Porque las células del cerebro están generando conexiones. Cada que aprendemos algo hay nuevas conexiones, hay nueva distribución de esas conexiones, y esas conexiones te tienen que volver más robustas o más fuertes, más rápidas. Y para volverlas robustas es como con los cables del celular o del computador, ¿cierto? Uno le pone un aislamiento a lo largo del alambre como tal del cable, es decir, le pone un recubrimiento que en el caso del cerebro se llama mielina. Y eso sucede usualmente durante los primeros 3 años de vida. Y ese es donde ese efecto de esos cambios de una lesión, ya sea hipóxica o de alguna otra naturaleza, lleva a los cambios de la parálisis cerebral. Cuando digo de alguna otra naturaleza es porque no solo sucede por esos cambios por falta de oxígeno, también puede suceder por inflamación, por infecciones o por otras causas como alguna sustancia que pueda intoxicar el cerebro de una manera severa. Entonces es un poco diferente a si, por ejemplo, ya una persona camina y ya una persona está haciendo, digamos, deportes y otras cosas, y de repente tiene una lesión traumática severa, un accidente en auto o alguna cosa así, que lleva a cambios que en su medida pueden ser muy similares, pero similares, digamos, en algunos de los síntomas, pero su naturaleza de cuáles son los riesgos más allá de los movimientos y ese tipo de cosas cambia un poco. De la misma manera, cuando hablamos de ese cerebro en crecimiento, también hablamos de un cerebro que tiene una capacidad de adaptación un poquito diferente de los cerebros que están un poco más ya desarrollados. Entonces tiene una capacidad de intervenciones con terapias que puede ser un poquito más flexible, al punto en el que muchas veces, aunque es lo que llamamos una lesión estática, es decir, no progresa el cambio en la estructura del cerebro, es una condición cuyos síntomas sí varían a lo largo del tiempo, ya sea porque se vuelven menos o más severos o cambian en su intensidad o en su localización. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar a los tratamientos. ¿Cuáles son algunas de las terapias médicas y de apoyo, atención médico que debiera explorar para el parálisis cerebral a los niños y las familias? En inglés hablan de que se necesita una ciudad entera para ayudar a una persona, es decir, que se necesita todos los recursos de una ciudad y todo un pueblo para poder ser efectivos en la manera de ayudar a una persona. Y es muy preciso ese término cuando hablamos de niños y personas con parálisis cerebral, porque no se trata únicamente de reconocer esos trastornos en, digamos, el movimiento, el funcionamiento de los músculos. Esa es la parte que lidiamos nosotros desde el punto de vista médico, es decir, nosotros ayudamos a apoyar para prevenir discapacidad adicional con, por ejemplo, férulas o algunos ciertos equipos médicos que utilizamos para enderezar un brazo, mantener el talón o el pie de un niño en una posición específica para que no quede, digamos, permanentemente en una posición inadecuada. O podemos proveer, digamos, ciertos apoyos para movilidad, desde bastones hasta sillas motorizadas especiales, ¿cierto? Pero cuando hablamos de dificultades más allá, es porque tenemos que explorar, bueno, ¿dónde está también la capacidad cognitiva o la capacidad en la inteligencia y las habilidades académicas y lo que llamamos adaptativas o de independencia de los niños y de las personas afectadas? Eso es más lo que yo suelo trabajar, que es, bueno, entendamos dónde está su nivel de aprendizaje verbal, dónde está su nivel de aprendizaje a través de lo no verbal, dónde están las habilidades de su vista, está afectada su capacidad para ver y en qué nivel pueden leer, pueden reconocer figuras, pueden escuchar, en qué frecuencias escuchan, para poder implementar y emplear otras ayudas que pueden ser muy sencillas, gafas, ayudas auditivas, pero también entender dónde podemos proyectar el posicionamiento de un niño en ese contexto, por ejemplo, a nivel escolar. Existen leyes en Estados Unidos y en muchos países que apoyan la escolarización de niños y niñas con parálisis cerebral y otras discapacidades del neurodesarrollo, pero toca reconocer cuáles son esas necesidades para poder formular un plan de educación que se adapte a esas necesidades. Entonces, algunos de los niños que yo vi durante mi entrenamiento y también con Paula, otros miembros de la comunidad que yo he entrevistado en inglés, RJ Mitty, Josh Blue,
muchos de ellos no le han afectado cognitivo la herida que ellos tuvieron con parálisis cerebral. ¿Es común que los niños tienen afectos cognitivos o no? Porque es importante que de verdad la comunidad lo entienda. Eso es una parte que es clave para esclarecer, porque creo que ese es uno de los puntos de mayor estigma con respecto a los niños y niñas con parálisis cerebral, y es que nosotros todos vemos a personas que tienen digamos, un comportamiento, un aspecto que no es el aspecto que estamos, digamos, preprogramados para aceptar y reconocer, y asumimos muchas veces, lamentablemente, que si hay una persona que tiene un trastorno en su movimiento o que utiliza una silla de ruedas para su movilidad, debe haber también un problema con su inteligencia y su capacidad de aprender. Y esto no es una realidad absoluta para la mayoría de las personas. Una tercera parte a la mitad de las personas con parálisis cerebral tienen afectado su capacidad de inteligencia, es decir, sufren de discapacidad intelectual. Lo cual quiere decir que la mitad o más de las personas no tienen un trastorno en su capacidad intelectual. Lo que suele suceder es que pueden tener trastornos, por ejemplo, en el movimiento de los músculos en su boca para poder hablar de una manera clara y comprensible. Entonces hacemos, digamos, una relación de hay dificultades en el habla, hay dificultades en la inteligencia. Y equipar a las personas con un conocimiento de, bueno, dónde están sus habilidades y a partir de esas habilidades cómo podemos facilitar su comunicación, cómo podemos facilitar que nos demuestren todo su potencial, es lo que es clave al respecto de eso. Ahora, para Paula, cuando ella estaba teniendo el progresión de los síntomas y de verdad no sabían cuán grave era el trastorno del cerebro que ella tuvo, ella nos dijo que le pusieron a supresión del cerebro. ¿Puede revisar cuáles son las indicaciones que sabemos de enfriamiento del cerebral y también indicaciones para supresión o coma para los bebés y niños? Por supuesto. Yo pienso que mucho de eso ha venido desarrollándose muy fuertemente, sobre todo en donde surgen la mayoría de las lesiones que llevan a parálisis cerebral, que es durante el periodo de los recién nacidos, que ha sido el estudio del enfriamiento cerebral o hipotermia terapéutica, es decir, bajar la temperatura ya sea solo del cerebro o pues de la cabeza o del cuerpo entero a una temperatura que disminuya el metabolismo del cerebro, que disminuya la manera en cómo el cerebro consume tanto oxígeno como nutrientes para que no sea tan, digamos, tan demandante para el cerebro mismo y permita que haya un periodo de recuperación. Es como cuando uno, por ejemplo, está en un auto y en vez de estar acelerando fuertísimo, pues deja el auto un poco quieto para que no esté consumiendo tanta gasolina, por así ponerlo. Es un poco contraintuitivo porque uno diría, pero ¿por qué le voy a disminuir la cantidad de oxígeno y nutrientes a un cerebro en esa situación? Pero al disminuir ese metabolismo, lo que estamos haciendo también es permitiendo sanar a las áreas del cerebro que siguen, digamos, convaleciendo un poco, pero que están en potencial de recuperarse, porque muchas veces el flujo de sangre y el flujo de otros nutrientes puede causar daños. Es decir, es como ponerle más lesión o adicionar a la lesión, porque hay ciertas sustancias que pueden ser dañinas en ese momento. Hay que dejar las cosas recuperarse. Muy frecuentemente esa hipotermia se acompaña también de disminuir, digamos, las funciones corporales en cuanto a sedación o anestesia para disminuir también esa misma tasa metabólica. No hay una indicación específica y clara, pero muchas veces por la sencilla presentación en la que llega un niño o una persona, pues hay que intubarlos, es decir, ponerle un tubo para que les ayude a respirar, y como todo esto es incómodo y es un proceso doloroso, pues se les facilita el proceso a través de sedación y anestesia. En algunos casos lo que vemos también es, por ejemplo, que un niño que lamentablemente pueda llegar por un ahogamiento, que lo rescatan de una piscina o de una alberca, está convulsionando y a veces tiene unas convulsiones prolongadas o lo que llamamos estatus epiléptico, y nos toca usar medicamentos muy agresivos para precisamente, o de una manera muy agresiva para precisamente disminuir ese metabolismo, suprimir esas convulsiones y ayudar al niño y el cerebro a poder recuperarse, y eso lleva a veces a, digamos, ese concepto de un coma o una supresión, digamos, de la actividad cerebral. Para los familiares y los padres de un niño con este tipo de lesión cerebral y durante el curso de rehabilitación, ¿cuáles son algunas de las cosas esenciales que entienden? Hay 2 o 3 cosas esenciales que a mí me gusta comentar con la familia. Una de las cosas esenciales es que no hay mejor
proponente y, digamos, abogado de sus hijos que un padre o una madre, porque uno cree que, digamos, las estructuras legales que existen están dispuestas para que todo funcione bien, pero todo funciona bien en teoría. La realidad es que quien no está abogando por la persona con la discapacidad no logra los mismos resultados que las personas que están, digamos, comprometidas. Ahora, yo nunca he visto un padre que no esté comprometido. El asunto que usualmente encuentro es que, aún a pesar del compromiso, navegar el sistema es muy difícil. Entonces, muchas veces hay que reconocer o ayudarlos a entender que no están solos. Hay organizaciones y fundaciones a nivel mundial o regional que nos pueden ayudar a esclarecer algunas de esas dificultades y decirnos, mire, nosotros navegamos en este sentido, aquí le podemos ayudar con una trabajadora social, o estos son los recursos locales a su región, o estas son una familia que pasó por una situación muy similar cerca a usted, ¿por qué no se ponen en contacto? Todo el mundo que yo conozco que ha sufrido de una situación similar, la mayor parte de la gente está dispuesta a ayudar a otras personas que han estado en esa condición para no ver a alguien más que estuvo como en la situación, digamos, de incertidumbre en la que ellos estuvieron. Eso es una cosa. La segunda es entender dónde está el funcionamiento y la capacidad de los niños, no conformarse con, mire, aquí su hijo necesita una silla de ruedas, hijo o hija necesita una silla de ruedas y este medicamento y váyase para la casa, sin entender, bueno, y dónde está su capacidad de aprendizaje, su inteligencia, su capacidad de comunicación, qué es lo que no estamos explorando, cómo está su vista, etcétera, etcétera, porque necesitamos darle la oportunidad de maximizar su funcionamiento totalmente. Y eso lleva a la tercera cosa que yo trato de recordarle a la familia, y es no vivir en la enfermedad, por así ponerlo, no vivir en una patología, no vivir en una discapacidad, vivir la discapacidad como parte del crecimiento de sus hijos. Y ahora, para regresar a Paula, de todo, además de su desarrollo, su recuperación, ella también se ha dedicado a la defensa y advocacia de acceso para discapacitados y la conciencia de diversidad entre la comunidad de individuos discapacitados. ¿Qué has aprendido de ella y otros en la comunidad entre el acceso para ellos y los que necesitan en esta situación? Todos los días aprende uno de las familias y de los niños que examina. Todos los días se aprende algo nuevo, pero creo que el tema común es ese aprendizaje que es una batalla de todos, es una batalla donde los padres tienen que tener la capacidad y se les debe entregar la capacidad para buscar ayuda, y buscar ayuda que exceda la ayuda solamente médica, sino ayuda en otras familias, apoyarse en la experiencia de otros y apoyarse en esas organizaciones que muchas veces han nacido desde las familias, no han nacido desde los médicos, ni de los grandes hospitales, ni de los centros científicos o las universidades. Bueno, Andrés, gracias. Mil gracias por estar aquí con nosotros y por toda la defensa que usted hace para su comunidad. Muchas gracias por la invitación, Daniel. Bueno, mil gracias por acompañarnos hoy en el podcast Brain and Life. Síguenos y suscríbete al podcast para los episodios en inglés semanales y nuestros episodios también en español. Si les vives en el Estados Unidos, puedes registrarse para recibir la revista Brain and Life en español gratis en el sitio de website brainandlife.org. Puedes conectarte con nosotros y nuestros invitados junto con excelentes recursos en las notas del episodio. Nos encanta cuando escuchamos sus ideas y preguntas. Puedes enviarlos al correo electrónico también en las notas y dejarnos un mensaje al número 612-928-6206. Sigues a la revista Brain and Life y a mí en cualquiera de tus preferidas redes sociales. Este programa no sería posible sin el equipo del podcast Brain and Life, incluyendo Nicole Lucier, nuestro gerente del programa y participación pública, Rachel Coleman, nuestra coordinadora de participación pública, y Twin Cities Sound, nuestro socio de edición de audio. Y yo soy su presentador, Dr. Daniel José Correa, transmitiendo desde la ciudad de Nueva York y en las redes sociales como @NeuroDrCorrea. Lo más importante es dar gracias a los miembros de nuestra comunidad que nos confían con su salud y a todos los que viven con afecciones neurológicas. Esperamos que juntos podamos tomar medidas para mejorar la salud del cerebro y de cada uno prosperar con nuestras propias habilidades todos los días.
Antes de comenzar el próximo episodio, nos agradeceríamos si nos diera 5 estrellas y dejarlo una revisa. Esto nos ayuda a otros a encontrar el podcast Brain and Life. Hasta la próxima semana.